Vamos a comenzar con un reconocimiento. En el Instituto Cervantes se ha rendido homenaje a Ignacio Padilla, reconocido conocedor de la obra de El Manco de Lepanto. Se le recuerda con un enorme cariño a este escritor mexicano. La creación literaria se la ponía. Grandes amigos y admiradores de la obra de Ignacio Padilla se reunieron para rendirle homenaje en el Instituto Cervantes de Madrid. Entre risas y melancolía, recordaron su admiración por el Quijote y debatieron sobre la frontera entre la ficción y la realidad de algunas de sus anécdotas. Era que él tenía unas cintas del Quijote que se ponía en el coche cuando iba de Querétaro a la Ciudad de México y entonces solo escuchaba eso. Por lo tanto, él se sabía de memoria fragmentos infinitos del Quijote y te los podía recitar. Siendo todos borgianos, siendo todos cortasarianos, siendo todos grandes deudores de los grandes autores latinoamericanos como Felisberto, como Bolaño, como Onetti, Nacho le agrega esa mirada hacia la cultura popular, hacia ese mundo marginal que hoy ya es un mundo también canónico del cine, de la televisión, de los cómics. Eso ya estaba en las obras de Nacho en sus primeros libros de cuentos y en ese sentido pues estamos en deuda con él porque él abre un camino por el que luego hemos seguido transitando todos. También se analizaron distintas aportaciones de su obra reunida en la Micropedia. La Micropedia es una piedra angular, ya no solo diría de la obra de Nacho, sino de la literatura mexicana, y no solo diría de la literatura mexicana, sino de la literatura en español. O sea, es una suerte de catedral construida a lo largo de más de 2 décadas, donde la anticipación, la planificación, la idea de un mundo poblado por monstruos, por criaturas, por animales imposibles, por quimeras, por androides, por muñecas ahogadas, todo ello formó parte de esta tetralogía, que es una suerte de literatura total. Pero sin duda el momento más desgarrador del homenaje fue cuando Jorge Volpi dijo sentirse como uno de los protagonistas del cuento El carcinoma de Siam de Nacho Padilla. El cuento termina cuando uno de estos 2 hermanos, justo el que bebía, se da cuenta de que ha llegado solamente un hígado para salvarlo y en cambio el hermano siamés que tiene al lado pues ha muerto precisamente por eso. Y creo que eso es lo que me pasa ahora a mí. O sea, creo que yo soy el hermano siamés sobreviviente, que en el cuento evidentemente es el malo, el bueno es el que se muere. Y esa es la sensación, digamos, que no puedo dejar de tener en este día, en la que me falta, aunque a veces no lo soportara, esa otra mitad que para mí era Nacho Padilla. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Justo recientemente, hace unos días, les hablamos de la presentación de la Micropedia, el nuevo segmento de esta obra monumental de Padilla, Rafa Wilmansing. Pues es poco tiempo de su fallecimiento, se nota todavía la tristeza, pero la alegría de tener sus palabras y su obra con nosotros. La presencia de un autor que se vuelve inmortal y que inclusive por esta temprana partida alcanza ese ámbito de las leyendas que se van temprano y que siguen dando de qué hablar aún después de dejar este plano material. Y que dejó mucho trabajo. Después de su muerte se publicó un libro que había ya mandado, que se estaba preparando y que iba a estrenar o que iba a presentar en días próximos a su fallecimiento, pero también se han publicado otros libros después de su muerte. Mucho trabajo el que tenía Ignacio Padilla y verdaderamente un amante, como acabamos de escuchar, de la obra de Cervantes. Él fue uno de los visitantes cercanos del Congreso que se organiza año con año en Guanajuato, con todos los especialistas, en donde han participado personas de diferentes partes del mundo y en donde también han estado personajes tan célebres en la cultura mexicana, como el caso de también desaparecido Ernesto de la Peña e Ignacio Padilla. Ignacio Padilla decía que el Quijote, más allá de esta idea romántica que le debemos a los alemanes del siglo XIX, era un tipo bastante intolerante. O sea, habrá que
conocerlo para Sí, saberlo. y Habría si, que sí, haberlo y si conocido. les interesa conocer lo que decía él o las conferencias que dio allá en Guanajuato, están recopiladas en estas publicaciones que hace precisamente el Museo Iconográfico del Quijote. Ahí está el trabajo de Ignacio Padilla en torno al Quijote.